Bienvenidos a los videotutoriales para el refuerzo de conceptos de aritmética. En este video vamos a tratar algunos ejemplos y características de los sistemas no posicionales. Empecemos con una situación simple. Supongamos que nos piden contar el número de dedos que tiene una persona normal en sus dos manos, con la condición de no usar los dígitos usuales. Una idea inicial es hacer una representación del número pintando en el papel un símbolo por cada dedo. Por ejemplo, una línea vertical. No tiene que ser una línea vertical. Puede ser una casa, un triángulo o cualquier símbolo que usted elija. Ojalá que sea fácil de pintar. Realmente esto no es importante. Cada uno puede elegir sus propios símbolos. Al final, el resultado del conteo nos va a producir una representación de esta manera. Esta representación significa que el número de dedos en las manos de una persona normal es el mismo que el de las rayas pintadas. Pero apenas empezamos y ya visualizamos algunos problemas. Por ejemplo, la representación elegida es difícil de leer. Es más, si el número de cosas que queremos contar es grande, la escritura y la lectura se complican aún más. Una solución al problema de la lectura de los números es permitirnos dibujar líneas verticales solo hasta esta cantidad. Cuando ya nos aparezca este número de líneas verticales, lo vamos a reemplazar por otro símbolo. Por ejemplo, utilicemos la letra alfa. De manera que al continuar nuestro conteo, las representaciones van a quedar de esta manera. Y finalmente, al acabar de contar el número de dedos en las dos manos de una persona normal, nuestra representación sería esta. Hasta ahora entonces, ¿dónde vamos? Hemos definido que la unidad la representamos con una línea vertical, que cuando tengamos este número de líneas verticales, los vamos a sustituir por la letra alfa. Pero, ¿cuántas alfas nos vamos a permitir escribir? Continuando con el ejercicio anterior, en donde determinamos que este número de líneas verticales se sustituía por alfa, pues vamos a definir que este número de alfas los vamos a reemplazar con la letra beta. De esa forma, el número de dedos en las manos de una persona normal quedaría escrito así. Pero noten que también podría quedar de esta forma o de esta otra. ¿Y por qué no de esta otra? Lo anterior hace necesario que, además de nuestros símbolos, introduzcamos unas reglas de escritura para nuestro sistema. Por ejemplo, decidamos que la escritura va a ser de izquierda a derecha. Esto es arbitrario. Podría ser de derecha a izquierda, de arriba a abajo, en diagonal, etc. Acordemos que primero escribimos los beta, luego los alfa
y por último las líneas verticales. Vamos a escribir la representación del número con la menor cantidad de símbolos posibles y vamos a escribir los símbolos en el mismo renglón y en lo posible con el mismo tamaño. Aún tenemos un problema en la representación de números grandes. Por ejemplo, los días del calendario juliano en nuestro sistema quedarían expresados así. Como notarán, la cantidad de betas escritos es grande y dificulta nuevamente nuestra escritura. Tenemos que pensar en una alternativa sin introducir más y más y más símbolos. Dejo la inquietud. Ahora otra pregunta. ¿Cuál sería la representación con este sistema del número de horas que tiene un año? Una de las utilidades de un sistema de números es la posibilidad de calcular, es decir, operar dos o más números para obtener otro mediante procedimientos que no necesariamente son el conteo directo. Por ejemplo, la más simple de las operaciones aritméticas es la adición. Utilizaremos como signo de adición a la flecha dirigida hacia la derecha, aunque como veremos no es necesario tener un signo. Si queremos sumar dos cantidades cualquiera, podemos escribir los símbolos que representan a cada una de las cantidades, unos a continuación de los otros, y reescribir el resultado de acuerdo a nuestras reglas. Este procedimiento lo ilustramos mediante la tabla de la suma de nuestros símbolos básicos. En esta tabla podemos apreciar que al sumar un par de símbolos de números con los símbolos de nuestro sistema, por ejemplo, alfa más alfa, lo vamos a escribir alfa alfa, beta más palito, lo vamos a escribir beta palito y así sucesivamente. También notamos que si hacemos la suma de alfa más beta, que nos da beta alfa, el resultado es el mismo que el de beta más alfa, es decir, beta alfa. ¿Qué otras regularidades notas en esta tabla? Veamos un ejemplo adicional de suma. Si queremos sumar el par de cantidades que están representadas por estos símbolos en nuestro sistema, tal como dijimos, entonces escribimos unos a continuación de los otros. De acuerdo a las reglas de nuestro sistema, deben ir primero beta, luego alfa y luego las líneas verticales. Pero también hemos considerado reemplazar este número de alfa por beta y este número de líneas verticales por alfa, de manera que haciendo este cambio nuestro resultado de la suma sería este. Supongamos que nos piden sumar varias veces la misma cantidad y en lugar de hacer varias veces lo mismo, pensamos en un procedimiento que simplifique las cosas. A ese procedimiento lo llamamos multiplicación. Y en el caso de nuestro sistema, vamos a utilizar como signo de la multiplicación esta flechita hacia arriba. Ilustremos con un ejemplo cómo sería este procedimiento. Consideremos la multiplicación alfa por palito. Eso significa que debemos sumar a palito las veces que diga alfa, que para nuestro caso sería este número de veces. Pero en las reglas de nuestro sistema dice que este número de veces escrito palito equivale
a alfa. Llevando a cabo este mismo procedimiento con los números básicos de nuestro sistema, obtenemos la siguiente tabla de multiplicar. En esta tabla podemos observar algunas regularidades. Una de ellas es que al multiplicar, por ejemplo, palito con palito, nos da palito. Alfa por palito nos da alfa. Y beta por palito nos da beta. A ese número que cumple esa característica lo conocemos como elemento neutro. En este caso, palito sería el elemento neutro en la multiplicación de nuestro sistema. ¿Qué otras regularidades ves en la tabla? En algunas situaciones es necesario quitar a una cantidad otra, lo cual se puede llevar a cabo sin necesidad de recurrir a los objetos en particular. El procedimiento que nos permite realizar esta tarea se denomina sustracción o resta. Para el caso de nuestro sistema vamos a utilizar como signo de la resta a esta flechita apuntando a la izquierda. Tomemos como ejemplo la resta de este par de números. Al primero de ellos lo llamaremos minuendo, al segundo sustraendo y al resultado diferencia. Pero, ¿qué procedimiento utilizar para encontrar esa diferencia o resta? Es necesario primero cumplir una condición de orden. Es decir, necesitamos que el minuendo sea mayor que el sustraendo. O, en otras palabras, necesitamos que los símbolos del sustraendo estén implícita o explícitamente en la representación del minuendo. Empecemos por eliminar los símbolos que están comunes en minuendo y sustraendo. En este caso, tenemos comunes beta, un alfa y un palito. De manera que tendríamos esto después de hacer ese procedimiento. Ahora que no tenemos símbolos comunes y no ha finalizado nuestra resta, vamos a sustituir beta por su equivalencia, es decir, obtenemos esta representación. Y continuamos con el proceso. Ahora vamos a eliminar de nuevo los símbolos que se encuentran comunes en minuendo y sustraendo. Es decir, este alfa con este alfa y este otro alfa con este otro alfa. Así el resultado de nuestra resta, es decir, la diferencia, sería esta. Ahora, si queremos repartir una cantidad en un número determinado de conjuntos, de manera que cada conjunto tenga el mismo número de elementos, a este proceso lo vamos a llamar división. En el caso de nuestro sistema, vamos a utilizar este signo como el signo de la división. Si nos piden, por ejemplo, dividir esta cantidad entre esta cantidad, llamaremos dividendo a la cantidad a repartir y divisor a la cantidad de elementos en cada parte. Para poder realizar la división, podemos representar al dividendo
de manera que quede explícito el número de veces que está el divisor en él. Noten que están estas veces y nos sobra esta cantidad. De esa manera podemos afirmar que el cociente, el resultado de la división, es este y que obtenemos un resto o residuo igual a esto. Se generan algunos interrogantes en relación a los procedimientos y operaciones que se han definido. Por ejemplo, en este sistema, ¿es posible restar dos números iguales? ¿Todas las divisiones son posibles? ¿Se puede elaborar una tabla para la resta o para la división como la que se mostró para la suma y la multiplicación? Trate de justificar estas respuestas. Bueno, para finalizar, algunos asuntos que podemos concluir. Uno de ellos es que los símbolos y signos que se escogieron para representar este sistema son arbitrarios y cada uno puede escoger los suyos. Esto no modifica en nada. Es más, la cantidad de veces que nos permitimos escribir a cada uno de los símbolos fue arbitraria también. La otra conclusión que podemos dar es que en este sistema cada símbolo representa el mismo número, independiente de la posición en la que se encuentre. El video haya sido de su utilidad. Gracias.